Hola, mi nombre es Melanie Giovanna Peralta Calderón y en este video junto con mis compañeros vamos a presentar unas diapositivas con las ideas principales del libro titulado La primera sentencia de amparo. Como uno de los primeros puntos tenemos el capítulo 1 titulado El Estado de Derecho y su salvaguarda. El libro nos define el Estado de Derecho como un sistema donde las leyes rigen a gobernantes y gobernados. También nos dice que el juicio de amparo pues, es un mecanismo que nos ayuda a proteger las garantías individuales ante los actos que la pueden vulnerar. Por consiguiente, tenemos el capítulo 2 que nos habla sobre el nacimiento del juicio de amparo. En este caso nos habla sobre que la Constitución de 1824 no estableció un sistema de control constitucional. También sobre que la Constitución de 1836 creó el Supremo Poder Conservador, pero este órgano no era jurisdiccional. También nos habla sobre la Constitución de 1843, que no incluyó un sistema de control constitucional, sobre la Acta de Reforma a la Constitución Federal de 1847, que se estableció el juicio de amparo, y sobre el autor Mario Otero, que es considerado el padre del amparo, aunque Manuel Crescencio Rejón también jugó un papel importante en el aspecto del amparo. También podemos tener en cuenta que en este capítulo pues, nos deja claro que a lo largo del siglo XX el amparo ha experimentado una constante evolución adaptándose a las nuevas realidades sociales y a los cambios en la interpretación de los derechos fundamentales. Continuando con el capítulo 3 titulado El Juzgado de Distrito de San Luis Potosí. Este capítulo nos habla en las fechas en las que fue establecido el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí. Nos dice también cuándo se dictó la primera sentencia de amparo en México y también sobre que analiza la trascendencia de la sentencia de amparo en el año de 1849. También de esta manera pues nos deja en claro que esta busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a ciertos actos de autoridad. Y también como último dato, pero no menos importante, también nos dice que este distrito es uno de los más viejos de la provincia, otorgando a los particulares el amparo. En el capítulo 4 se menciona la designación de Pedro Sámano como juez de distrito suplente. En 1849, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Poder Ejecutivo una terna para nombrar al primer suplente del juzgado de San Luis Potosí, en el cual ya estaba en primer lugar Sámano. En el capítulo 5 habla que el 2 de febrero de 1848 se celebró entre México y Estados Unidos lo que es el Tratado de Guadalupe, en el cual terminó con conflicto bélico existente entre esos dos países, y fue así que una gran porción de nuestro territorio nacional pasó a dominio estadounidense. En el capítulo 6 se habla sobre el juicio de amparo que promovió Manuel Verástegui. El problema existente consistía que cuando ya estaba creado el amparo e incorporado a la Constitución General del país, no existía la ley orgánica que reglamentara la forma de proceder, ya que la primera ley de amparo se expidió hasta 1861 bajo la vigencia de la Constitución de 1857. La imprecisión constitucional motivó que diversas personas presentaran sus demandas de amparo, ya sea ante un juzgado de distrito, un tribunal de circuito e incluso ante el mismo máximo tribunal del país. El 7 abarqué una idea muy importante que es sobre la importancia histórica y la doctrinal que tiene la primera sentencia de amparo en México. Otra de las ideas que también se me hizo importante y que recalcó incluso el mismo autor es sobre la conexión que tiene entre el juicio de amparo y las influencias de los sistemas jurídicos, específicamente hablando sobre el derecho castellano y el derecho de Aragón. En el capítulo 8 habla más que nada sobre las reclamaciones del gobernador, que el gobernador Julián de los Reyes presenta pues objeciones en el contexto del juicio de amparo, y más que nada refleja lo que son pues el conflicto entre lo que son las autoridades políticas y las judiciales. Otras son las tensiones políticas y judiciales, que esta más que nada destaca lo que son
las tensiones que tienen los poderes del Estado, específicamente hablando sobre la defensa de los derechos constitucionales o en un contexto judicial genera que pues, la resistencia desde el poder ejecutivo. También tenemos lo que es el impacto en el proceso judicial, que las reclamaciones del gobernador influyen mucho en el desarrollo del juicio, mostrando igual dificultades y retos que enfrenta pues la implementación del juicio de amparo pues en lo que son sus primeros años. En el 9º capítulo podemos encontrar diversos puntos de los cuales podemos hablar. Uno de los más importantes es la primera sentencia de amparo, que aunque la sentencia fue emitida por Pedro Sámano en el caso de Manuel Verástegui, fue reconocida como la primera sentencia de amparo después de las reformas de 1847. Sin embargo, esta no fue la primera demanda de amparo presentada ante las autoridades judiciales. Ligado a la idea anterior, las demandas anteriores a Verástegui, antes de la demanda de Manuel Verástegui, se habían presentado varias demandas de amparo, como la de Vicente García Torres, quien reclamó su aprehensión por parte del jefe del Ejército de Oriente, y la de Tomás Andrade, quien impugnó su traslado a Huichapan. Además, Jesús de la Mora se amparó contra su baja del ejército y la compañía Hecker, Tome y compañía reclamó la afectación de sus bienes por la Secretaría de Hacienda. Otro punto clave de lo que podemos hablar son los procedimientos legales. Estas demandas fueron tramitadas y se solicitó un informe a las autoridades responsables, pero en ninguno de estos casos se llegó a pronunciar una sentencia de amparo. Estos casos se vieron obstaculizados por la falta de claridad en la legislación sobre cómo deberían de proceder dichos tribunales. Otro caso, el cual es digno de hablar, es el caso de Vicente Busto. Se menciona que en San Luis Potosí, antes de la demanda de Verástegui, el licenciado Vicente Busto presentó una demanda de amparo. Sin embargo, el juez de entonces, Esparza Paredo, consultó al Tribunal de Circuito de Guanajuato y este a su vez señaló la necesidad de una iniciativa legislativa para clarificar el procedimiento, lo que impidió que la demanda de Busto avanzara. En el capítulo 10º y último, también podemos hablar sobre el valor histórico que tuvo la primera sentencia de amparo. Esta primera sentencia de amparo no solo fue significativa desde un punto de vista histórico, sino que también representa un reconocimiento a la supremacía de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este fallo marcó un momento crucial en la historia jurídica del país, al establecer la importancia de aplicar la Constitución, incluso en ausencia de leyes reglamentarias específicas. Otro tema base, otro tema crucial sobre este capítulo fue un debate sobre la aplicación constitucional, un tema que fue muy hablado. En este capítulo, pues es la cuestión de si un precepto constitucional debe aplicarse incluso cuando no existe una ley secundaria que lo reglamente. En su fallo, el juez Pedro Sámano sostuvo que la Constitución debía aplicarse directamente, lo que generó controversia en su tiempo. A pesar de las críticas, esta postura fue eventualmente validada por la evolución del derecho constitucional mexicano. También podemos encontrar las precedentes jurisprudenciales, que con el tiempo se ha confirmado que la Constitución tiene prioridad sobre cualquier legislación secundaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en varias resoluciones que la Constitución debe aplicarse aun cuando las leyes secundarias no estén alineadas con ella, reiterando la supremacía constitucional. Tomando de vuelta y ligado un poco a la primera idea, el legado de la primera sentencia de amparo, ya siendo que este fallo fue visto como un verdadero homenaje a la Constitución mexicana, reafirmando su posición como la ley suprema del país y estableciendo precedentes que han influido en la manera en que se administra la justicia constitucional en México.